la Feria STEAM a nivel departamental. Esta ha sido una actividad impresionante que ha llevado muchísimo tiempo. En primera, comentarles que las personas que estamos integrando el equipo municipal, está el profesor Víctor Natareno, su servidora Silvia Quiñones y también el licenciado Joel Jeremías de León. Somos 3 personas, de las cuales 2 fuimos seleccionadas ex-becarios, somos ex-becarios de Corea del Sur, y por eso mismo se realizaron los equipos por medio de la DIGICAL, convocando a todos los ex-becarios para poder desarrollar esta feria departamental. La próxima es una feria nacional, son ferias STEAM, se realizan interaulas primeramente, están involucrados todos, absolutamente todos los niveles, desde el nivel preprimario hasta el universitario, con diferentes clasificaciones. Es de ciencia, arte, matemática, tecnología y también la ingeniería. Son proyectos que deben tener innovación, que deben ser inéditos especialmente. El sacrificio ha sido bastante, tenemos la participación de varios de los municipios a nivel departamental y esperamos que la próxima ocasión pues sean muchísimos más. Sí, la verdad es que gracias a los medios por esta oportunidad que me dan de poder darles a conocer. Esta mañana estamos acá representando a la Universidad de Santa Cruz de Checa como Comisión de Educación para esta feria tan importante, que es una feria a nivel departamental, acerca de algunos municipios que están al frente de esto, algunos municipios que fueron clasificados en esta tan importante actividad, acerca de algunos, crearon los estudiantes de los diferentes establecimientos algunos inventos, algunas situaciones bien importantes. El día de hoy es una exposición general para todos, para dar a conocer el trabajo que se está haciendo. La Comisión de Educación a través de la Municipalidad da un gran aporte a este tipo de movimientos, prácticamente una actividad bastante fructífera para la cultura y el arte de los niños. Sí, como les explicaba, entonces aquí de diferentes niveles están acá, ellos están dando a conocer el talento que ellos tienen, la creatividad que ellos tienen a través de los inventos que ellos hicieron, a través de matemática, de algunas ciencias, y que todo este proceso y todo lo que acá se está haciendo va a ser en beneficio de no solo de los alumnos, sino que también de la población, utilizando materiales no solo reciclables, sino que también de poco valor para que todos los pongan en práctica. Municipalidad apoyando. Siempre la municipalidad está en estas actividades de educación, ya que son parte de las estrategias que tenemos como municipalidad y que se dan a conocer a nuestra población. Hoy es la primera feria y como los compañeros ya lo explicaron aquí, pues todo trae una forma de cómo ser y cómo hacerla, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Educación y básicamente la Dirección Departamental de Educación, pues estamos muy complacidos por toda la participación de todos los institutos que bien tuvieron participar, ¿verdad? Realmente el objetivo, pienso yo, es el emprendimiento que pueden lograr todos los alumnos de todos estos establecimientos. Realmente nos sentimos satisfechos por la participación de todos estos centros educativos y realmente a nosotros nos queda pues más que el apoyo para todos ellos, para que de buena manera pues nos representen a nivel nacional en la feria que se va a realizar el 9 de noviembre. Bien y emocionado porque es la primera vez que participo en una feria así tan grande y hasta siento nervios cada vez que empiezo a explicar y sí siento gran emoción por estar aquí. El día de hoy, coméntanos un poco acerca de tu experimento. ¿Qué es lo que tú presentaste? Un amplificador casero. El amplificador casero lo que hace es concientizar a las empresas que ya no corten mucha madera. ¿Por qué? Porque en un árbol pueden sacar 15 a 10 piezas de cartón piedra y eso nos ayuda bastante, digamos, porque así no provocamos mucho el cambio climático. Como se han dado cuenta, el clima ahorita está afectando mucho, porque ahorita hay tiempos de sol y tiempos de lluvia y a veces no nos damos cuenta y afecta mucho al ambiente. Yo me enfoqué en el ambiente porque el ambiente Dios nos lo dio a nosotros para que nosotros lo cuidemos, no para destruirlo. Excelente. ¿Y cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes de que promuevan la tecnología y la ciencia? Que usen más, digamos, la mente. Uno puede crear sus cosas propias mismas. En su casa pueden tener cualquier cosa y pueden crear nuevas cosas. Así como el amplificador, yo lo creé solo con cartón. Está hecho solo a base de cartón. No lleva nada, ni cables, ni nada, solo está hecho con cartón.